Hola, hoy vamos a recordar un poco de lo que es dinámica para las pruebas Saber 11. La dinámica estudia básicamente aquellos que producen el movimiento o aquellas que producen el movimiento. Y estas son las fuerzas. Cuando hablamos de dinámica, hablamos de fuerzas. Vamos a hablar de 4 fuerzas fundamentales y cuándo se da cada una de ellas. Entonces, iniciamos con el peso. El peso es lo que todos los cuerpos tienen. Todos los cuerpos tienen una masa y esa masa es atraída hacia el centro de la Tierra con una aceleración equivalente a la gravedad. Entonces, cuando tenemos cualquier cuerpo, vamos a representarlo por un bloquecito, siempre va a tener asociado a él un peso debido a que este cuerpo tiene una masa. Entonces, el peso generalmente lo vamos a representar con la letra W y es equivalente a multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Recordemos que la aceleración de la gravedad es una constante que equivale generalmente a 9.8 metros sobre segundos o en algunas aproximaciones a 10. Cuando tengo un cuerpo independiente de donde éste esté ubicado o de otras fuerzas que actúen sobre él, siempre puedo decir que tiene asociada la fuerza del peso. La fuerza del peso la puedo representar por un vector o una flecha que va directamente hacia abajo, teniendo en cuenta que el peso es producido por la atracción que hace la Tierra al objeto. Entonces, el vector que iría asociado al peso sería una flecha hacia abajo. Cuando hay peso, siempre hay peso. Todo cuerpo al que le hagamos un análisis de fuerzas debe tener un peso asociado. Entonces, esta sería la primera fuerza que tenemos. La segunda fuerza es la fuerza de tensión. La tensión está asociada a las cuerdas que no son extensibles. Las cuerdas que no son extensibles son cuerdas que no se pueden estirar, que no son elásticas. Cuando tenemos una cuerda, por ejemplo, un bloque que esté atado a una cuerda y del cual alguien esté tirando, entonces en ese caso tenemos asociada una fuerza de tensión. Recordemos que siempre que haya una cuerda, vamos a tener una tensión. ¿Cuál va a ser la dirección de esa fuerza de tensión? Esa fuerza de tensión va a ir directamente hacia donde está saliendo o hacia donde esté atada, o sea, al lado contrario del objeto. Porque de allí es que proviene la fuerza. Ya sea que alguien esté jalando, en este caso el bloque, o que esté atada, por ejemplo, a un carro que también la esté jalando, entonces la fuerza de tensión iría en esa dirección. Si por el contrario, por ejemplo, tenemos el bloque atado y colgando de una pared, perdón, de un techo, entonces, como dije anteriormente, al tener la cuerda sabemos que hay tensión. ¿Y de dónde vendría esa tensión? Viene del techo, que es de donde sale la cuerda. Entonces, en este caso, la dirección de la tensión iría de esta forma. La tercera fuerza de la que vamos a hablar y que va muy relacionada con la cuarta es la fuerza normal. La fuerza normal está asociada a la superficie. Cuando tenemos una superficie que hace contacto con nuestro objeto, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado y sobre ese plano tenemos un cuerpo,
Al haber una superficie, que sería el plano, que está sosteniendo al cuerpo, ahí encontramos una normal. La normal siempre va a ir formando 90 grados con la superficie. Es decir, si esta es nuestra superficie, debo formar 90 grados y eso será la dirección de la normal. Entonces, si hay una superficie que está en contacto con el cuerpo, hay una fuerza normal. Si por el contrario tenemos una caja colocada en el piso, nuestra superficie sería el piso, y entonces la fuerza de formar 90 grados iría en esta dirección. Esta sería la dirección de la normal, formando 90 grados con la superficie. Habitualmente, la normal la vamos a asociar con la letra N mayúscula. Y la cuarta fuerza que tenemos, y que también va asociada con las superficies, es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Cuando tenemos dos superficies, entre ellas se genera una fuerza de fricción, que es la fuerza ocasionada por el material de ambas superficies, y que en algunos casos se dice que es contraria al movimiento. Sin embargo, gracias a la fricción que hay, por ejemplo, entre nuestro pie y el piso, es que podemos caminar. En estos ejemplos, si yo tengo aquí un plano inclinado y tengo un objeto que está justamente suspendido del plano, pero que no se está moviendo, pues puedo pensar que el objeto debería moverse hacia abajo, pero hay algo que no lo está dejando mover. Lo que no está dejando mover el objeto es la fuerza de fricción que hay entre la superficie del plano inclinado y la superficie de nuestra caja o de nuestro cuerpo. Para ubicar la fricción, revisamos hacia dónde creemos que va el movimiento, y en este caso podemos decir que el movimiento va a ir hacia acá. Vamos que hay una velocidad que podría ser hacia este lado, y entonces la fricción la ubicamos justo en el sentido contrario. Fuerza de fricción. Cuando hacemos este tipo de representaciones de fuerzas mediante vectores o flechas, estamos haciendo diagramas de fuerzas de diferentes cuerpos. Si revisamos una situación particular, por ejemplo, en la que tenga un plano inclinado con dos cuerpos, entonces vamos a tener acá un plano inclinado, en donde tengo una caja de masa M, que está aquí atada a una cuerda. Esa cuerda pasa por una polea, y aquí tenemos otra caja de masa M. Vamos a suponer que la segunda caja de masa M mayúscula es más pesada que la primera caja. Si la primera caja es menos pesada que la segunda, lo que supondremos que sucederá es que el sistema comience a moverse de tal forma que la caja más pesada baje. Es decir, este sistema vamos a establecer que se mueve en esta dirección. ¿Cuáles serían las fuerzas asociadas a cada una de las masas? Entonces, cuando yo voy a hacer análisis de fuerzas, debo primero que todo aislar cada cuerpo. Entonces me voy a enfocar en el cuerpo de masa más pequeño. El cuerpo de masa más pequeña, al tener una masa, tiene asociado un peso. Y el peso dijimos que va siempre hacia abajo. Al estar atado a una cuerda, tiene una tensión que va en la dirección de donde sale la cuerda, o sea, hacia este lado.
al estar sobre una superficie tiene una normal. Y la fuerza normal forma 90 grados con la superficie, entonces será esta. Formando 90 grados. Normal. Aquí la tensión. Y este cuerpo va subiendo. Entonces dijimos que la fricción la vamos a ubicar en el sentido contrario del movimiento. Si el cuerpo va subiendo, la fricción la tendríamos bajando. Este sería un diagrama de fuerzas para la masa de menor cantidad. Para la masa mayor, entonces igualmente tenemos un peso que va hacia abajo. E igualmente tenemos una tensión que va en dirección a la cuerda. Resulta que en estos sistemas, al compartirse la cuerda que va en la polea, las tensiones del sistema 1, o sea, de la masa 1, y de la masa 2, serían iguales. Para la masa mayor, para la masa mayúscula, no tenemos fuerza normal porque no está colocada sobre una superficie y no tenemos fricción porque no está colocada sobre una superficie. Tenemos una serie de leyes asociadas a la dinámica que fueron establecidas por Isaac Newton. Isaac Newton estableció 3 leyes fundamentales para la dinámica. La primera es llamada la ley de la inercia. La inercia, concebida como la tendencia que tiene un cuerpo de mantenerse en reposo. Entonces, en este sentido, podemos pensar que un cuerpo que tenga mayor masa va a tener más inercia que un cuerpo que tenga menor masa. Es decir, va a ser más difícil sacar del reposo al cuerpo de mayor masa que al cuerpo de menor masa. El cuerpo de mayor masa tendría mayor inercia. La segunda ley del movimiento la podemos simplificar como la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Para esta ley vamos a tener 2 tipos de sistemas. Vamos a tener sistemas en equilibrio y podemos establecer que los sistemas en equilibrio son aquellos en donde al sumar todas las fuerzas nos va a dar 0, la sumatoria. Estos sistemas son aquellos que se encuentran en reposo o son aquellos que se encuentran moviéndose a una velocidad constante. Y tenemos sistemas que no están en equilibrio. Para estos sistemas, la sumatoria de fuerzas ya no es igual a 0, porque no están ni en reposo ni con velocidad muy constante, sino que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que estos sistemas están acelerados. Esta ecuación que nos relaciona la masa con la aceleración nos permite ver que a medida que yo aumento la masa, pues la fuerza va a aumentar. Igual, a medida que yo aumento la aceleración, la fuerza va a aumentar. La fuerza y la masa son directas. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. La fuerza y la aceleración también serían directas. Si una aumenta, la otra aumenta y viceversa. Y la masa y la aceleración serían magnitudes inversas. Si aumenta la masa, disminuye la aceleración. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en carretera con un camión, en donde debido a su masa, pues generalmente se mantiene con una velocidad más pequeña y es más difícil de acelerar. Finalmente, la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción, nos indica que al ejercer una fuerza sobre un cuerpo,
Por ejemplo, si yo empujo una pared, que sería la fuerza de acción, la pared va a empujarme a la vez, que sería la fuerza de reacción. La fuerza de acción la ejerce un cuerpo sobre otro. Y la de reacción la ejerce el cuerpo que recibió la de acción sobre aquel que estaba haciendo la de acción. Es decir, las fuerzas de acción y reacción van en diferentes cuerpos. Si yo pintara las fuerzas que actúan sobre la persona, pues pintaría la fuerza que le está haciendo la pared. Y si pintara las fuerzas que actúan sobre la pared, pintaría la fuerza que le hace la persona. Entonces, los vectores de acción y reacción siempre van sobre diferentes cuerpos. Y esa sería la tercera ley de Newton, que nos dice que si realizo una fuerza de acción, el cuerpo sobre el que haga esa fuerza hará sobre mí una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en diferente sentido. Vamos a revisar cómo podemos aplicar lo anterior en algunos ejercicios tipóricos. En el primer ejercicio se nos dice que tenemos un bloque con masa M que está sobre una mesa sin fricción y le aplicamos dos fuerzas. Entonces se le aplica una primera fuerza que va de izquierda a derecha y se le aplica una segunda fuerza que va de derecha a izquierda. Los vectores se pueden sumar, restar, multiplicar. Los vectores se pueden operar. Entonces, para este primer ejercicio, yo tengo un vector de 20 newtons. Newtons es la unidad de las fuerzas que va de izquierda a derecha. Y tengo otro vector de 10 newtons, o sea, la mitad, que va de derecha a izquierda. Si pensamos en la situación, estoy empujando o alguien está empujando la caja de izquierda a derecha con una fuerza que es el doble de otra persona que está empujando la caja de derecha a izquierda. Entonces, lo que primero que podemos suponer es que la caja se va a estar moviendo hacia la derecha, o sea, la caja va a estar moviéndose hacia aquí, porque la fuerza que se le hace en ese sentido es mayor que la que se le hace en el sentido contrario. ¿Con cuánto se va a estar moviendo? Entonces, yo podría asociar que estos 20 newtons son positivos, porque va de izquierda a derecha, y que estos 10 newtons son negativos, porque voy de derecha a izquierda. Si realizo la suma de esas fuerzas, podría decir que tengo 20 newtons positivos menos 10 newtons. Y esto, haciendo la operación aritmética, 20 menos 10 son 10 newtons positivos, o sea, 10 newtons en el sentido de izquierda a derecha. Lo que me indica que la opción correcta es la A. Luego, en el siguiente ejercicio nos dicen, un bloque de hierro pende de dos cuerdas iguales atadas a postes como se muestra en la figura. Recordemos que cuando tenemos cuerdas tenemos tensión y justamente se nos muestra aquí en la figura. Si pintamos las fuerzas que están sobre este bloque, podemos tener entonces que al tener una masa, pues este bloque tiene un peso que va directamente hacia abajo. Y tenemos una tensión que va hacia donde sale la cuerda y otra tensión que va también hacia donde sale la cuerda al lado izquierdo. Dibujando este
en un diagrama cartesiano, lo que tendríamos es que si esta es la representación del eje Y esta es la representación del eje X, en el eje Y negativo encontraríamos al peso, y aquí encontramos dos tensiones que son exactamente iguales y que están ubicadas en la mitad del eje Y y el eje X. Se asocia un ángulo aquí para esta fuerza, que es el mismo ángulo que se asocia para la otra fuerza. Nos preguntan, ¿cuál es el valor del peso del bloque? Para este tipo de situaciones, lo que hacemos es realizar la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Teniendo en cuenta que la tensión está en medio del eje X y el Y, esta tensión se puede descomponer en dos componentes. Una tensión en X y una tensión en Y. De la misma forma lo podemos hacer con la tensión que se encuentra al lado izquierdo. Una tensión en Y y una tensión en X. Nos están preguntando por el peso. El peso se encuentra en el eje Y. Entonces lo que nos interesa saber es cómo se comporta la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos hacia arriba una tensión en Y, que es la azul, otra tensión en Y, que es la verde, y el peso que va hacia abajo, o sea, sería negativo. Como este cuerpo no nos dice que esté acelerando, sino está pendido en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas sería igual a 0. En este caso, queremos saber el peso, entonces vamos a despejar el peso, vamos a pasar este para el otro lado y nos quedaría que la tensión en Y más la tensión en Y es igual al peso. De esta forma, entonces, podemos sumar estas dos tensiones porque son iguales y tendríamos dos veces la tensión en y eso es igual al peso. Es decir, que el peso es proporcional a la tensión en Y. Recordemos que cuando se tiene una descomposición de vectores, como en este caso, donde la hipotenusa es la tensión, este cateto opuesto es la tensión en y este cateto adyacente es la tensión en X, podemos encontrar quién es la tensión en Y asociándolo a la función trigonométrica seno o coseno, dependiendo de si es el cateto opuesto o el adyacente. El seno está relacionado con el cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo es la tensión en Y. Como la tensión en Y es el cateto opuesto, podemos suponer entonces que esta tensión en Y la podemos encontrar utilizando la función seno. De esta forma entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando TY, podemos entonces encontrar que TY es igual a T por el seno del ángulo. Y como teníamos que el peso es igual a 2 veces TY, pues el peso sería igual a 2 veces T por el seno del ángulo. Es decir, igualmente tendríamos la opción